Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay momentos en los cuales atravesamos por problemas y circunstancias tan grandes y tan difíciles en la vida que sentimos que ya no tenemos fuerzas para poder continuar adelante. Hay problemas que se levantan en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo o con nuestros hijos o en el trabajo, o a veces es una situación de salud que viene sobre nuestra vida, una enfermedad que nos golpea tan fuerte. Hay circunstancias que golpean nuestra vida tan duro, tan fuerte, que sentimos que ya no tenemos fuerzas para continuar, sentimos que ya no tenemos el aliento para reponernos o para levantarnos después de una caída o después de pasar una crisis difícil, después de estar atravesando un divorcio o quizás después de estar atravesando la pérdida, la muerte de un ser amado, un hijo, un padre, una madre. Y son circunstancias que vienen a nuestra vida, que nos golpean. Muchas veces es una enfermedad bien difícil en nuestra vida, que no tenemos las fuerzas para reponernos sobre ella. Y en medio de esos momentos o en medio de esas dificultades, Dios se revela a nuestra vida de una manera tan hermosa en la cual Dios nos dice: yo soy el que te da fuerzas para que puedas salir victorioso. En esos momentos en la vida en los cuales las adversidades nos abruman, las dificultades son tan grandes y tan difíciles de sobrellevar, que Dios nos hace una invitación a que nos acerquemos a Él y dejemos todas nuestras cargas y dejemos todos nuestros problemas en sus brazos. Y es que allí en la presencia de Dios somos renovados, somos fortalecidos. Su presencia sana, restaura, fortalece, levanta en medio de esos momentos difíciles que nosotros atravesamos. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, nos dice lo siguiente: ¿acaso nunca han oído o nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se cansa ni se debilita. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Versículo 29 nos dice: Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Amén. Este pasaje es muy bonito porque a través de él Dios nos empieza a hablar a nuestra vida y nos empieza a decir: mira, ¿acaso no te has dado cuenta? Y el versículo 28 nos hace una serie de preguntas. ¿Acaso no sabes o no te has dado cuenta o no has entendido que Dios es el creador y que Él es un Dios eterno? Y no solo eso, sino que su entendimiento y su conocimiento, su sabiduría es tan grande, tan profunda, que no se puede medir. Y Él, ese Dios grande, poderoso, eterno, creador, es el mismo Dios que te da fuerzas cuando ya no las tienes. Y empieza a hablarnos cómo es que Dios, cuando nosotros no tenemos fuerzas, cuando nosotros sentimos que no podemos más, que la enfermedad por la cual estamos atravesando o por la crisis por la cual estamos viviendo en este momento en nuestra vida, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras finanzas o en medio de nuestra salud o en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, son situaciones tan difíciles que vienen a nuestra vida que sentimos que no podemos más. Y en esos momentos Dios nos dice: ¿no sabes? ¿No te has dado cuenta? Yo soy el Dios eterno, el creador, el todopoderoso, y yo te doy fuerzas cuando tú no las tienes. Hoy quizás en medio de los problemas que vives sientes que ya no tienes fuerzas. En medio de las crisis que estás atravesando, sientes que ya no hay una salida para ti. Esta mañana la manera en la cual Dios quiere revelarse a tu vida es mostrando cómo Él te da hoy fuerzas para que tú te levantes victorioso ante la situación y la crisis que vives. Por eso el texto nos dice
que Él es el que da fuerza a los débiles, Él es el que fortalece a los indefensos y les da el poder a aquellas personas que son impotentes ante la crisis que están viviendo en su vida. Quizás como tú, en medio de lo que estás atravesando, Dios te dice: yo soy el que te doy fuerzas. No solo te doy fuerzas, yo te doy el poder. Yo te doy la capacidad, la fortaleza para que te levantes y salgas victorioso. Por eso el siguiente versículo nos dice: mira, hasta los hombres jóvenes se cansan, se debilitan y caen exhaustos. Pero aquellas personas que ponen su confianza y su mirada en Dios, cuando ya no hay esperanza, encontrarán nuevas fuerzas, a tal punto que podrán volar tan alto como si tuvieran alas de águila, nos dice el texto. ¿Sabes? Nos está diciendo: mira, aunque la situación y la crisis sea tan difícil, tan tremenda, en la cual tú sientas que ya no te puedes levantar, la tormenta por la cual estás atravesando, sientes que ya no hay salida, Dios te dice: yo vengo a ti a darte nuevas fuerzas. Confía en Dios, pon tu confianza, tu mirada hoy en Dios, y Él te dará las fuerzas, la capacidad de levantarte en medio de la crisis y salir victorioso. ¿Sabes por qué lo compara con el águila? Porque aquellas personas que confían en Dios levantarán vuelo como las águilas. Y las águilas es el único ave que en medio de una tormenta puede volar por sobre la tormenta, porque el águila se eleva a tal punto que ella vuela por encima de la tormenta. Y cuando Dios te dice: mira, yo te doy alas como de águila para que tú te levantes en medio de la crisis, en medio de la tormenta que estés viviendo, para que tú remontes, para que tú vueles más alto de aquella situación o aquel problema, aquella adversidad. Dios te capacita, Dios te da las fuerzas, Dios te da la sabiduría y la capacidad de salir victorioso en medio de esos momentos difíciles. Por eso el texto termina diciéndonos: ellos correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diciendo: porque atravesarán esas crisis, esas dificultades, aquellos que confían en Dios, y siempre saldrán victoriosos. La crisis, la adversidad, la tormenta, la enfermedad, el problema, la escasez, las puertas cerradas en las cuales hoy has encontrado, Dios te dice: eso no te detendrá, eso no te derribará, sino que yo te daré las fuerzas y la capacidad para que tú puedas continuar a pesar de los problemas y las crisis y salgas victorioso. Así que allí donde estás esta mañana, cierra tus ojos y habla con Dios. Pon tus crisis, pon tus dificultades. El texto nos dice: aquellos que confían en Dios. Pon hoy tu confianza y tu mirada en Dios, y Él te dará las fuerzas, Él te dará la capacidad, Él te dará alas como de águila. Él te levantará en medio de la tormenta para que salgas victorioso en medio de la crisis. Padre amado, esta mañana nos acercamos a ti, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso. Esta mañana, Señor, nos acercamos a ti y oro por cada familia y cada persona que hoy se acerca a ti, Señor. Tú conoces la crisis y la dificultad que están atravesando. Tú conoces la tormenta por la cual ellos están viviendo, en el cual sienten que ya no tienen fuerzas, en el cual sienten que ya no pueden continuar más ante la enfermedad, el problema que están atravesando, Señor. Pero esta mañana oramos por nuevas fuerzas. Esta mañana, Señor, oramos, Señor, que tu gracia, que tu favor, Señor, que en tu presencia hoy encuentren no solo nuevas fuerzas, sino que encuentren la capacidad para levantarse y salir victoriosos, Señor. Tu palabra dice que aquellos que confían en ti se levantarán por encima de las tormentas, por encima de las crisis, por encima de las adversidades, como con alas de águila. Y esta mañana, Señor, oramos para que tú, Señor, capacites para levantarnos en medio de la situación que estamos viviendo, para levantarnos victoriosos ante la crisis, ante la necesidad, ante la enfermedad, Señor. Quizás hoy nos encontramos muchos, como el texto nos dice, cansados, fatigados y sin aliento, Señor, pero hoy venimos a ti, la fuente de la vida, aquel que nos da la capacidad para levantarnos. En tu presencia encontramos fuerza, fortaleza, gracia, paz, aliento en medio de la situación que vivimos. Y por eso hoy te pedimos, Señor, que tu presencia esté sobre nosotros. Ponemos nuestra confianza en ti y declaramos, Señor, creyendo que veremos un milagro en este día en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Acabas de oír Tu Pan Diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida.
cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.